Hola chicos, aquí les traigo la actividad 3 de la progresión 8 de pensamiento matemático del COBACH. Y comparto pantalla y comenzamos. Esta es la última actividad de la progresión 8, chicos. Entonces nos vamos a la progresión 8 y nos vamos a la actividad 3. Entonces seguimos aplicando las reglas de la derivada. Nada más que aquí vamos a aplicar ya se llama reglas de derivadas de orden superior. Entonces aquí está ya mi actividad número 3, ¿sí? Entonces, repito, se llama de derivadas de orden superior. Ahí dice derivada de funciones algebraicas utilizando reglas de derivación, pero es el anterior. Pero entonces, repito, aquí se llama derivadas de orden superior. Bueno, a ver un poquito nada más de lo que menciona aquí. Lo que te está diciendo es que si yo tengo una función f de x cualquiera, o sea, por ejemplo, aquí x al cubo más 2x al cuadrado más 3x menos 5. La primera derivada se expresa como f comilla de x igual a 3x al cuadrado más 4x menos 3, que ya aprendimos a derivar. La segunda derivada, pues es f doble comilla, que sería 6x más 4. La tercera derivada, f triple comilla, etcétera, etcétera. Es decir, su nombre lo dice, orden superior significa hasta qué derivada vas a llegar. Eso está muy sencillo. Entonces nos vamos ya directamente al primer problema. Entonces la primera derivada sería f comilla de x igual a 3x al cuadrado más 4x menos 6, porque ya en las actividades anteriores aprendíamos a derivar. La segunda derivada pues sería 6x más 4. Así de sencillo, chicos. Si te fijas de forma inconsciente, ya estamos utilizando regla de la cadena, regla de suma resta de funciones, regla de una función constante por la identidad, regla de una función constante que es el menos 6, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos. La segunda derivada, pues nada más sería 6. Ahora haríamos la que sigue. Dice lo mismo, ¿no? Aquí si quieres poner pausa al video y ya piensa tú cómo resolverla. Entonces sería menos 6x al cuadrado más 8x menos 5. Así es sencillo. Esa fue mi primera derivada. La segunda, pues voy a derivar menos 6x al cuadrado más 8x y me quedaría menos 12x más 8. Así. Si te das cuenta, el menos 1 y el menos 5 los ignoré. ¿Por qué? Porque son constantes y la derivada de una función constante es 0. Y finalmente la tercera derivada, pues sería menos 12x más 8. La número 3 sería lo siguiente, x al cuadrado menos x menos 1. Pues su primera derivada sería 2x menos 1 más 0, lo que te decía. En las otras no les puse para más 0, pero ya sabes que es lo mismo, ¿no? Entonces la segunda derivada sería pues 2 más 0, pues sería 2. Y en este caso la tercera derivada pues sería 0. Nos vamos a la número 4. Eso está bien, bien sencillito, no tienes por qué tener ningún problema. Entonces, aquí voy a cambiar un poquito el lenguaje. Aquí no le puse f de x, aquí le puse y. Es lo mismo, acuérdate que te dije un día que y es igual a f de x. Menos x al cuadrado menos 5x más 3. Entonces la derivada la expreso como y comilla. Así. Y comilla, que es la primera derivada, sería menos 2x menos 5. La segunda derivada sería menos 2. Y en este caso la tercera derivada es 0. ¿Por qué? Porque pues la derivada de una función constante es 0. Igual era aquí. La primera derivada sería x más 1 por 1, porque la derivada de x más 1 es 1. Más, es un producto de funciones, ¿eh? Más x más 2 por la derivada de x más 1. Entonces sería 1 por x más 2. Y esto simplificado me va a quedar x más 1 más x más 2. Y entonces sería 2x más 3, porque simplemente ahí simplificamos, eliminamos los paréntesis. Recuerda que esto es una suma, no es una multiplicación. Entonces tomo x más x son 2, 1 más 2, 3. Entonces mi segunda derivada pues sería 2. Y finalmente mi tercera derivada pues es 0. Y ya, párale de contar. Nos vamos a la número 6. Y esta es un producto de funciones, la derivada de un producto de funciones. Bueno, pues
la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera, que es esa, ¿no? Entonces sería x por la derivada de raíz de x, es la función es la derivada de una radical, 1/2 raíz de x más raíz de x por uno. Entonces quedaría 1/2x, 1/2 raíz de x más x, más raíz de x. Bueno, mira, aquí hace tiempo te comenté lo propio de los exponentes, que abajo yo puedo explicarlo, expresarlo como x a la 1 medio. Y entonces, si yo tengo b a la m entre b a la n, en este caso las x, los exponentes se restan. En otras palabras, me va a quedar 2 medios menos un medio. Entonces aquí me va a quedar 2, fíjate bien, llevas, la derivada va a ser igual a el 2 de abajo que ya está, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Arriba le puedo poner el uno y 2 medios menos un medio de arriba me quedó un medio, más uno por raíz de x. Entonces, pues con eso me va a quedar así. Un entero, este, aquí eliminamos el un medio. Si te fijas, sacamos el uno y sacamos el 2 y me queda como un medio. Entonces, si te fijas, me quedó al final de cuentas raíz de x, mira, si va que te quede más claro, raíz de x, ¿sí? Pero el raíz de x del lado izquierdo es un medio, entonces, y el del lado derecho es un entero completo. Entonces, un medio más dos medios son tres medios. Entonces, tres medios de raíz de x. Esa fue la primera derivada. Luego, la segunda derivada. Pues ya sabemos que raíz de x es x a la un medio, por eso es que lo multiplicó directo. Y un medio por tres medios, pues son tres cuartos. ¿Por qué? Porque tres por una, tres y cuatro, y dos por dos son cuatro. Esa sería mi segunda derivada. Y finalmente la propiedad de los radicales, que x a la mn es igual a raíz enésima de x m, a la m, perdón. Pues entonces paso para arriba la raíz de x y la paso como x a la menos un medio. Y entonces voy a multiplicar menos un medio por tres cuartos, ¿sí? ¿Para qué? Cuando yo ya quiera calcular la tercera derivada. Y menos un medio arriba, pues va a ser menos dos medios. Y lo que ya hemos hecho siempre, chicos, 3 por una 3 y 4 por 2 8. Menos por más menos, y arriba menos un medio, menos dos medios es menos tres medios. Y entonces lo pasamos abajo y que me va a quedar como un radical el 8. Entonces me va a quedar, esa sería una respuesta, pero otra puede ser 3 sobre 8 por raíz de x cúbica. Y esa fue la número 6, chicos. Entonces, seguimos. La regla de la cadena, que es la primera derivada, entonces u sería x más uno, por lo tanto, bajo el 3 3 menos uno arriba, y por una que es la derivada de x más uno. Y esa sería mi primera derivada. Siguiente derivada, o la segunda derivada más bien, 3 por 2 6 y x más uno a la 2 menos uno, pues etcétera, etcétera, 6x. Y finalmente la tercera derivada pues va a ser 6. ¿Por qué? Porque 6 por x me da 6x más 6 por una 6. Y entonces llegamos hacia la número 8 y es un cociente de funciones donde, pues obviamente ya sabemos que es u arriba y v abajo, entonces derivada del numerador por el denominador. Entonces sería x más 2 por una menos x por una, porque la derivada del denominador es uno. Es decir, tanto la derivada del numerador como el denominador es uno en este caso, y abajo nada más elevamos al cuadrado. Entonces x más 2 por una pues me da x más 2 menos x, y esto simplemente se me queda así. Pero ahora voy a calcular la segunda derivada. Ahora, para calcular la segunda derivada me conviene mandar el x más 2 hacia arriba como menos 2. ¿Para qué? Para que n sea menos 2 y aplicar la regla de la cadena. Y menos 2 por 2 es menos 4 y arriba menos 2 y menos uno es menos 3. Y entonces me quedaría así. Y esta sería mi segunda derivada, que la puedo expresar así. Segunda derivada de x es igual a menos 4 entre x más 2 a la 3. Pero como necesito una tercera derivada, el menos 3 lo mando hacia abajo como 3 positivo. Perdón, el 3 de abajo lo mando hacia arriba. Es decir, tomo el primer resultado, que es el C, el de menos 4 por x más 2 a la menos 3. Y entonces menos 4 por menos 3 es 12, etcétera, etcétera. Y hasta aquí llegaría prácticamente la número 8. Está muy sencilla, chicos.
Y ya la penúltima sería así. Pues la primera derivada sería 2x más un medio por raíz de x. Eso ya quedó por las mismas reglas de derivación, tanto de la cadena como la del un radical. Y entonces, aquí hacemos lo mismo. La segunda derivada va a ser 2. Y en este caso, como tengo raíz de x abajo, pues lo mando hacia arriba, pero con signo negativo. Entonces, menos un medio y menos dos medios, etcétera, etcétera. Y ya volvemos a lo mismo, fíjate. Esa fue mi segunda derivada. Entonces, también la puedo expresar así. Pero como voy a seguir derivando, me conviene tomar la primera opción, que es derivada de y es igual a 2 menos un cuarto por x a la menos 3 medios. Y entonces la tercera derivada va a ser igual a cero, que es la derivada del 2. Y lo demás ya sabes que estoy haciendo menos un cuarto por menos 3 medios por x a la menos 3 medios menos 2 medios. Y entonces esto me quedaría así. Y finalmente me quedaría 3 sobre raíz de 8 por la raíz de x a la 5. La 10 es exactamente igual, nada más que en la 10 es x al cuadrado entre 2. Bueno, pues aquí cuando bajo el 2 se elimina con el 2 de abajo. Y entonces mi primera derivada va a ser y igual, bueno, derivada de y va a ser igual a x más x a la menos un medio sobre 2. Entonces ya sabes que me conviene así por la segunda derivada. Pero si me pidiera nada más la primera derivada, quedaría con la opción de abajo, o sea, con radical. Y hacemos lo mismo, chicos, lo mismo que hicimos, la derivada de cero, de uno es cero. Entonces aquí sería, más bien, perdón, la derivada de x es uno menos un cuarto por x a la menos 3 medios. Y creo que a estas alturas del partido, pues ya sabes qué estamos haciendo. Y tan tan, hasta aquí llegaría, chicos, el video de la tercera actividad de la progresión número 8.